Si paseas por el distrito financiero de Londres hoy, verás una ciudad que es una de las capitales bancarias del mundo. Es un lugar de inmensa riqueza y poder. Pero hay una historia secreta enterrada bajo los cimientos de esta ciudad. Hay una historia que explica por qué el Imperio Británico, que una vez poseyó una cuarta parte del mundo, se derrumbó tan rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial. A menudo nos cuentan una versión muy específica de la historia. Nos dicen que en 1940, Gran Bretaña se enfrentó sola a la oscuridad de la Alemania nazi. Nos dicen que Estados Unidos acudió al rescate como un amigo generoso. Nos hablan de la relación especial entre Winston Churchill y Franklin Roosevelt. Nos dicen que ambas naciones lucharon codo con codo por la libertad. Esta es la historia que vemos en las películas y leemos en los libros escolares. Pero no es toda la verdad. Hay otra historia, una historia más fría y dura sobre el dinero. Es la historia de cómo Estados Unidos no solo entró en la guerra para salvar a Gran Bretaña, sino que entró en la guerra para comprarla. Es la historia de la mayor transferencia de riqueza registrada en la historia, donde el tesoro acumulado durante 300 años del Imperio Británico fue enviado a través del Océano Atlántico y nunca regresó. Es la historia de cómo Gran Bretaña empeñó su futuro para financiar su supervivencia. Para comprender esto, debemos remontarnos al aterrador verano de 1940. La situación en Europa era catastrófica. Francia había caído en tan solo 6 semanas. El ejército británico apenas había escapado de Dunkerque, dejando todo su armamento pesado y tanques en las playas. Los nazis estaban de pie en la costa francesa mirando al otro lado del Canal de la Mancha. Se preparaban para una invasión. Gran Bretaña estaba desesperada. Necesitaban rifles. Necesitaban balas. Necesitaban acero. Necesitaban alimentos. Y, sobre todo, necesitaban aviones. El único país del mundo con la capacidad industrial para abastecerlos era Estados Unidos. Winston Churchill recurrió al presidente Roosevelt y le pidió ayuda. Esperaba que los estadounidenses vieran la amenaza de Hitler y le ofrecieran ayuda libremente. Pero se equivocó. Estados Unidos era oficialmente neutral. Había un fuerte movimiento político en Estados Unidos que no quería tener nada que ver con las guerras europeas. Recordaban la Primera Guerra Mundial y las deudas que nunca se pagaron. Estaban decididos a mantenerse al margen de esta. El Congreso estadounidense había aprobado una serie de leyes llamadas leyes de neutralidad. La cláusula más importante de estas leyes se conocía como cash and carry. Parecía simple, pero era brutal. Decía que cualquier nación en guerra podía comprar suministros de Estados Unidos, pero debía pagar en efectivo por adelantado y transportar las mercancías en sus propios barcos. No había crédito. No había préstamos. No había caridad. Si Gran Bretaña quería armas para combatir a los nazis, tenía que poner oro sobre la mesa. Esto creó una crisis en Londres tan peligrosa como las bombas alemanas. Gran Bretaña era una nación rica, pero su riqueza estaba vinculada a inversiones y propiedades en la infraestructura del imperio. No disponía de cantidades ilimitadas de oro líquido ni de dólares estadounidenses. Para comprar armas en fábricas estadounidenses, se necesitaban dólares estadounidenses. No se podía pagar con libras esterlinas porque la libra se devaluaba y nadie sabía si Gran Bretaña seguiría existiendo dentro de un año. Los proveedores estadounidenses exigían divisas, por lo que el gobierno británico comenzó a perder dinero a raudales. Cada semana, millones de dólares salían del Tesoro británico para pagar envíos de acero y explosivos. El ritmo de gasto era insostenible. A mediados de 1940, el Tesoro británico se dio cuenta de que se estaba quedando sin efectivo. Hicieron cálculos y se dieron cuenta de que, al ritmo actual de gasto, Gran Bretaña estaría en bancarrota para Navidad. Si se quedaban sin dólares, los suministros se detendrían. Si se detenían, la guerra estaba perdida. Winston Churchill y su gabinete tomaron una decisión secreta y desesperada: liquidar la riqueza de la nación. Decidieron reunir todas las reservas de oro del Banco de Inglaterra y enviarlas a Norteamérica. Era una apuesta arriesgada. Si el U-boot alemán se enteraba de estos envíos, podría hundir los barcos. Si los barcos se hundían, Gran Bretaña perdería su capacidad de combate. Perdería sus ahorros. Lo perdería todo. Esta operación recibió el nombre en clave de Operación Pescado. Es una de las hazañas logísticas más notables y menos conocidas de la guerra. Fue el mayor movimiento de riqueza física de la historia.
Debió realizarse en total secreto. Ni siquiera a los marineros de los barcos se les dijo que transportaban. El oro se almacenaba en las bóvedas del Banco de Inglaterra en Londres. Estaba en forma de pesados lingotes y monedas. Debía trasladarse desde Londres a los puertos de la costa oeste de Escocia y Liverpool. Utilizaban trenes blindados. Trabajaban de noche. Cargaban el oro en cajas de aspecto inocente. Algunas de las cajas estaban marcadas como pescado, lo que... De ahí el nombre de la operación. Pero estas cajas eran tan pesadas que las grúas crujían bajo el peso. Cargaron el oro en los barcos más rápidos de la Marina Real Británica, incluyendo acorazados y cruceros. Uno de los principales buques utilizados fue el HMS Emerald. En junio de 1940, el Emerald zarpó de Green, en Escocia. Transportaba más de 130 millones de libras en oro, lingotes y valores. En la actualidad, eso equivale a miles de millones de dólares. El capitán tenía órdenes estrictas: si el barco corría peligro de ser capturado por los alemanes, debía hundirlo en aguas profundas. Era mejor perder el oro en el fondo del océano que dejar que cayera en manos de Hitler. La travesía a través del Atlántico fue aterradora. El Atlántico Norte es uno de los océanos más bravos del mundo. Los barcos se enfrentaron a enormes tormentas con olas que rompían sobre las cubiertas. Tuvieron que navegar a toda velocidad para dejar atrás a los submarinos alemanes. No podían usar sus radios porque eso revelaría su posición. Eran fantasmas en la niebla que transportaban los ahorros de toda una vida de un imperio. En un viaje, el clima era tan malo que las cajas de oro almacenadas en los polvorines del barco se soltaron. Pesadas barras de oro se deslizaban por la cubierta, estrellándose contra los mamparos de acero como misiles. Los marineros tuvieron que bajar a la bodega en medio de una violenta tormenta e intentar asegurar las barras de oro que se deslizaban antes de que perforaran el casco. Fue una batalla física para salvar el dinero. Cuando los barcos finalmente llegaron a Halifax, Nueva Escocia y Canadá, el alivio fue inmenso, pero la operación no había terminado. El oro tuvo que ser descargado y transportado a un lugar seguro. Utilizaron trenes especiales con guardias armados para trasladar el oro desde el puerto de Halifax hasta el Banco de Canadá en Ottawa. El volumen de la riqueza era asombroso. Había tanto oro que el suelo del Banco de Canadá, su bóveda en Ottawa, se hundió bajo el peso. Tuvieron que reforzar el edificio. Durante los años siguientes, la capital de Canadá conservó más oro que cualquier otro lugar del mundo, con la excepción de Fort Knox. Pero este oro no se quedó en la bóveda. Estaba allí para ser gastado. Se abonaba inmediatamente en la cuenta británica y se utilizaba para pagar las cuentas estadounidenses. Pero el oro no era suficiente. La guerra costaba millones de dólares cada hora. El gobierno británico también obligaba a sus ciudadanos a entregar sus inversiones extranjeras. Si eras ciudadano británico y poseías acciones de una empresa estadounidense o propiedades en Nueva York, estabas legalmente obligado a venderlas y entregar los dólares al gobierno. El gobierno te daba libras esterlinas a cambio, pero se quedaba con la moneda fuerte para financiar la guerra. Esto se conocía como la adquisición de valores. Fue una confiscación masiva de riqueza privada en beneficio del interés nacional. El gobierno británico vendió entonces estos activos en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero como todos sabían que Gran Bretaña estaba desesperada, los compradores estadounidenses regatearon. Sabían que Gran Bretaña tenía que vender, así que ofrecieron precios bajísimos. Fue una venta de liquidación. Uno de los ejemplos más famosos de esto fue la venta de la American West Coast Corporation. Se trataba de una enorme empresa propiedad de la firma británica Coles. Su valor superaba los 100 millones de dólares. El gobierno estadounidense, encabezado por Franklin Roosevelt, presionó a los británicos para que la vendieran y demostraran que estaban realmente en bancarrota antes de ofrecerles ayuda. Los británicos se vieron obligados a vender la empresa por tan solo 54 millones de dólares, aproximadamente la mitad de su valor real. Los funcionarios del Tesoro británico estaban furiosos. Sentían que sus propios aliados les estaban robando. Pero no tenían otra opción. Vendieron la empresa y el dinero se esfumó en cuestión de semanas para comprar más aviones y más proyectiles. Esta tendencia continuó durante 1940. Gran Bretaña se despojaba de todos los activos que había acumulado durante el siglo anterior. Vendieron sus ferrocarriles en Argentina. Vendieron sus minas en África. Vendieron sus acciones en acerías estadounidenses.
Liquidaban el imperio para mantener la electricidad en Londres. Para diciembre de 1940, la situación volvió a ser crítica. El oro se había esfumado. Las inversiones privadas se habían esfumado. El efectivo se había esfumado. Lord Lotellan, embajador británico en Estados Unidos, aterrizó en Nueva York y habló con la prensa. Estaba cansado. Miró a las cámaras y dijo simplemente, Gran Bretaña está en quiebra. Era mi dinero. No tenemos más dólares. Esta fue una admisión impactante para el mayor imperio del mundo. Fue una señal para Roosevelt de que algo tenía que cambiar. El sistema de pago al contado ya no podía funcionar porque no había más efectivo. Gran Bretaña necesitaba un salvavidas. Necesitaban armas, pero no podían pagarlas. Este es el momento que condujo a la famosa ley de préstamo y arriendo. Pero antes de llegar a la ley de préstamo y arriendo, debemos entender el precio que Estados Unidos cobró por su ayuda. No solo querían dinero. Querían poder. Querían territorio. Querían las llaves del futuro. El gobierno de Estados Unidos. El gobierno sabía que Gran Bretaña estaba desesperada. Dieron la oportunidad de remodelar el mapa geopolítico. Gran Bretaña tenía bases navales en todo el mundo que permitían a la Marina Real controlar los océanos. Estados Unidos quería acceder a estos lugares estratégicos. Así que propusieron un acuerdo. Se llamó el Acuerdo de Destructores por Bases. Estados Unidos accedió a enviar 50 destructores antiguos a Gran Bretaña. Eran barcos de la Primera Guerra Mundial. Estaban obsoletos. Se estaban oxidando. No eran los barcos modernos que Gran Bretaña necesitaba, pero eran mejor que nada. A cambio de estos 50 barcos viejos, Gran Bretaña tuvo que otorgar a Estados Unidos arrendamientos de 99 años sobre bases navales en el Caribe, Terranova y otras islas estratégicas. Fue un acuerdo sorprendentemente desigual. Gran Bretaña estaba cediendo territorio soberano durante un siglo a cambio de algunos barcos viejos que apenas eran aptos para el mar. Winston Churchill odió el acuerdo. Lo sintió humillante. Sintió que era el principio del fin del imperio. Pero lo firmó. Lo firmó porque tenía que hacerlo. Es célebre su afirmación de que no se convirtió en primer ministro para presidir la liquidación del imperio británico. Pero en ese momento, estaba haciendo exactamente eso. Estaba negociando los bienes raíces del imperio por su supervivencia inmediata. Esta era la realidad de 1940. No era una época de apretones de manos y sonrisas. Era una época de negociaciones frías y duras. Los negociadores británicos en Washington a menudo se echaban a llorar. Sentían que los estadounidenses se estaban aprovechando de su desesperación. Sentían que Estados Unidos estaba despojando deliberadamente a Gran Bretaña de su riqueza para asegurarse de que, después de la guerra, Gran Bretaña nunca volviera a ser un rival del poder económico estadounidense. Y en muchos sentidos, tenían razón. La transferencia de oro y activos en 1940 trasladó el centro financiero del mundo de Londres a Nueva York. Antes de la guerra, la libra esterlina era la moneda de reserva mundial. Era la moneda que el mundo utilizaba para comerciar. Para cuando el oro cruzó el océano, el dólar estadounidense era el rey. Las bóvedas de Ottawa y Nueva York estaban llenas. Las de Londres estaban vacías. El oro físico era el ancla del sistema financiero, y este ancla se había movido. Pero los estadounidenses querían más que solo oro y bases. Querían tecnología. Gran Bretaña estaba perdiendo la guerra financieramente, pero científicamente seguía estando a la vanguardia mundial. Los científicos británicos habían desarrollado tecnologías increíbles en secreto para combatir a los alemanes. Habían desarrollado un radar que les permitía ver aviones enemigos en la oscuridad. Habían desarrollado los primeros conceptos del motor a reacción. Habían realizado un trabajo pionero en física nuclear que eventualmente conduciría a la bomba atómica. Los estadounidenses estaban rezagados en muchas de estas áreas. Así que, en el otoño de 1940, se lanzó otra misión secreta. Fue dirigida por un hombre llamado Sir Henry Tesel. Se llamó la misión Teasar. Viajó a Washington con una caja de metal negra. Dentro de esa caja se encontraban las joyas de la corona de la ciencia militar británica. Tenía planos. Tenía prototipos. Tenía los secretos que Gran Bretaña había desarrollado durante años. Las instrucciones para Tizard eran claras, debía entregárselo todo a los estadounidenses.
sin condiciones, sin pagos, simplemente entregárselo. La esperanza era que, al compartir estos secretos, los estadounidenses quedaran impresionados y aceleraran la producción de armas para Gran Bretaña. Cuando Tsar abrió la caja en una sala de reuniones en Washington, los científicos estadounidenses quedaron atónitos. Sacaron un dispositivo llamado magnetrón de cavidad. Era un pequeño bloque de cobre que parecía un extraño instrumento musical. Era el corazón de un sistema de radar. Era 1000 veces más potente que cualquier cosa que tuvieran los estadounidenses. Un historiador estadounidense afirmó posteriormente que este único objeto fue el cargamento más valioso jamás traído a las costas estadounidenses. Permitió a Estados Unidos adelantar años de investigación. También entregaron los diseños del motor Vitolejet. Entregaron la investigación sobre la bomba atómica que los estadounidenses posteriormente tomarían y convertirían en el Proyecto Manhattan. Gran Bretaña cedió su ventaja tecnológica. Cedió las industrias del futuro. Lo hizo porque estaba en la ruina y necesitaba un amigo. Estaba comprando buena voluntad con propiedad intelectual. Así pues, al final de 1940, Gran Bretaña había sobrevivido al temor a la invasión. La batalla de Gran Bretaña se había ganado en el aire, pero el país era un cascarón vacío. El tesoro estaba vacío. Los activos extranjeros se vendieron. El oro estaba en Estados Unidos. Las bases se arrendaron. Los secretos científicos se compartieron. Gran Bretaña ahora dependía completamente de Estados Unidos. Había empeñado su futuro para ganar tiempo. Y la factura de ese tiempo estaba a punto de aumentar aún más. Los estadounidenses estaban preparando una nueva ley llamada préstamo arriendo, que Roosevelt describió como prestar una manguera de jardín a un vecino cuya casa se incendia. Sonaba generoso. Parecía un préstamo de equipo que sería devuelto. Pero en realidad, era una compleja red de deuda y condiciones económicas que vincularía a Gran Bretaña con Estados Unidos durante décadas. Los años venideros. La guerra financiera apenas comenzaba, y el costo de la victoria sería más alto de lo que nadie en Londres pudiera imaginar. La llegada de 1941 marcó una nueva fase en el desmantelamiento financiero del Imperio Británico. El oro había desaparecido, las reservas de efectivo estaban vacías, la riqueza privada había sido confiscada y vendida. Ahora Gran Bretaña vivía enteramente del sustento del apoyo estadounidense. En marzo de 1941, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Préstamo y Arriendo. Esta es una de las leyes más famosas de la historia. En el imaginario público, se recuerda como un acto de suprema generosidad. El presidente Franklin Roosevelt se la vendió al pueblo estadounidense con una brillante metáfora. Dijo, si mi vecino se incendia, no le regateo el precio de una manguera. Le presto la manguera, y cuando el fuego se apaga, me la devuelve. Era una historia reconfortante. Daba la impresión de que Estados Unidos simplemente prestaba tanques y aviones que serían devueltos después de la guerra. Pero la realidad del contrato era mucho más compleja y punitiva que una manguera de jardín prestada. El contrato de préstamo y arriendo no era un cheque en blanco. Venía con condiciones diseñadas para debilitar permanentemente la posición económica de Gran Bretaña. Los negociadores estadounidenses no solo pensaban en derrotar a Hitler. Pensaban en el mundo de la posguerra. Querían asegurarse de que, cuando se disipara el humo, Estados Unidos fuera la superpotencia económica indiscutible. Una de las condiciones clave del contrato de préstamo y arriendo era que Gran Bretaña debía abandonar su sistema de preferencia imperial. Este era un sistema comercial que le permitía comerciar con sus colonias, como India, Australia y Canadá, con aranceles más bajos que otros países. Era el pegamento económico que mantenía unido al Imperio Británico. Los estadounidenses lo detestaban. Querían libre acceso a esos mercados para las empresas estadounidenses. Consideraban al Imperio Británico como un espacio cerrado que bloqueaba el comercio estadounidense. Así que incluyeron una cláusula en el contrato de préstamo y arriendo que comprometía a Gran Bretaña a desmantelar estas barreras comerciales después de la guerra. En efecto, Gran Bretaña cedía la estructura económica de su imperio a cambio de las armas para defenderlo. Estaban salvando la casa, pero accedían a derribar los muros. Además, la ayuda no era gratuita, mientras que las armas mismas recibían técnicamente el apoyo logístico, y las materias primas y los suministros civiles se acumulaban como una deuda masiva. Estados Unidos llevaba un registro detallado de todo lo que se enviaba a través del Atlántico. Cada lata de spam, cada galón de petróleo, cada neumático de camión estaba registrado.
Los funcionarios británicos en Washington intentaron argumentar que su contribución al esfuerzo bélico debía contabilizarse como pago. Argumentaban que los soldados británicos morían luchando contra el enemigo común y que Londres estaba siendo bombardeada. Acuñaron la frase igualdad de sacrificio. Creían que la sangre británica debía ser igual a los dólares estadounidenses. Pero el Tesoro estadounidense no lo veía así. Para ellos, los negocios son los negocios. El balance debía cuadrar. A medida que la guerra se prolongaba, la economía británica se distorsionó por completo. Gran Bretaña dejó de fabricar coches, frigoríficos y ropa para la exportación. Todo el país se convirtió en una fábrica para la guerra. Dependían de Estados Unidos para todo lo demás. Esto significó que Gran Bretaña perdió sus mercados de exportación. Antes de la guerra, Gran Bretaña era el mayor exportador del mundo. Para 1944, las exportaciones británicas se habían desplomado un 70%. Las empresas estadounidenses intervinieron para cubrir la escasez. Mientras las fábricas británicas fabricaban Spitfires, las estadounidenses fabricaban bienes de consumo y establecían su dominio en Sudamérica y Asia. Estados Unidos se estaba aprovechando de Gran Bretaña mientras Gran Bretaña luchaba por su supervivencia. El gobierno británico sabía que esto estaba sucediendo, pero no pudo detenerlo. Estaba atrapado en la jaula dorada del préstamo y arriendo. Entonces llegó el fin de la guerra. En agosto de 1945, Japón se rindió. La Segunda Guerra Mundial había terminado. En Londres, había fiestas en las calles. La gente bailaba en Trafalgar Square. Pero en Washington, la reacción fue fría e inmediata. La administración Truman, que había asumido el poder tras la muerte de Roosevelt, canceló abruptamente el préstamo y arriendo. El 21 de agosto de 1945, pocos días después de la victoria, el presidente Truman firmó una orden que suspendía toda la ayuda. Fue un shock para el sistema británico. A los barcos que cruzaban el Atlántico con alimentos y suministros se les ordenó literalmente dar la vuelta. La economía británica, completamente adicta a la ayuda estadounidense, sufrió un paro cardíaco instantáneo. Gran Bretaña seguía en bancarrota. No exportaba. No tenía dólares y ahora la comida gratuita había cesado. El gobierno británico envió al famoso economista John Maynard Keynes a Washington para solicitar un nuevo préstamo. Keynes era un hombre brillante y un intelectual célebre. Esperaba que los estadounidenses trataran a Gran Bretaña con gratitud. Pensó que le ofrecerían un regalo o al menos un préstamo sin intereses para ayudar a su aliado a reconstruirse. Pronunció un emotivo discurso sobre cómo Gran Bretaña había luchado solos en 1940 y cómo habían sacrificado su economía por el bien común. Esperaba que los estadounidenses se conmovieran. Pero los negociadores estadounidenses no se conmovieron. Eran banqueros y políticos inflexibles, preocupados por sus propios votantes. Le dijeron a Keynes que no habría ningún regalo. Habría un préstamo, pero con intereses y aún más condiciones. El préstamo angloamericano de 1946 fue un trago amargo. Estados Unidos accedió a prestarle a Gran Bretaña $3.750 millones. Era una suma enorme, pero inferior a la que Keynes había solicitado, y las condiciones eran severas. Los estadounidenses exigieron que la libra esterlina fuera convertible. Esto significaba que cualquiera que tuviera libras esterlinas podría cambiarlas por dólares estadounidenses. Querían romper el control británico sobre su propia moneda. Keynes advirtió que esto provocaría una corrida de la libra, pero se vio obligado a aceptar. Firmó el acuerdo porque la alternativa era morir de hambre. Cuando regresó a Londres, estaba exhausto. Murió poco después, en gran parte por el estrés de las negociaciones. Había luchado por salvar la independencia financiera de Gran Bretaña y sabía que había fracasado. Cuando la cláusula de convertibilidad entró en vigor en 1947, ocurrió exactamente lo que Keynes predijo. Países e inversores de todo el mundo se apresuraron a vender sus libras esterlinas y comprar dólares estadounidenses. Las reservas británicas se agotaron en cuestión de semanas. Fue una catástrofe financiera. Gran Bretaña tuvo que suspender la convertibilidad y recurrir a Estados Unidos en busca de más ayuda. El país entró en una era de profunda austeridad. Mientras Estados Unidos disfrutaba del auge de la posguerra de la década de 1950 con grandes coches y casas en las afueras, Gran Bretaña seguía racionando el pan y la carne. El racionamiento en Gran Bretaña duró hasta 1954, 9 años después del fin de la guerra.
Los hijos de los vencedores crecieron comiendo huevos en polvo y vistiendo ropa remendada. Mientras tanto, los hijos de los vencidos en Alemania Occidental comenzaban a recuperarse más rápido gracias a la ayuda estadounidense, mejor gestionada. La deuda de la guerra se cernió sobre Gran Bretaña como una nube oscura durante décadas. Los miles de millones de dólares prestados en 1945 y 1946 tuvieron que ser devueltos. Cada año, el gobierno británico extendía un cheque al Tesoro de Estados Unidos. En las décadas de 1960 y 1970, cuando la economía británica luchaba contra las huelgas y la inflación, ese pago anual era un doloroso recordatorio del coste de la guerra. Hubo momentos en que Gran Bretaña tuvo que solicitar el aplazamiento de los pagos porque simplemente no podía permitírselo. La relación especial siempre se veía muy diferente cuando llegaba la factura. No era solo el dinero. Era el cambio geopolítico. La transferencia del oro, las bases y la tecnología a principios de la década de 1940 fue el momento de pasar la antorcha. El Imperio Británico no se derrumbó solo por los movimientos independentistas en India o África. Se derrumbó porque la cuenta bancaria estaba vacía. No se puede gobernar un imperio global sin dinero. Gran Bretaña ya no podía permitirse mantener guarniciones al este de Suez. Ya no podía permitirse proyectar poder. Estados Unidos llenó el vacío. La Armada estadounidense sustituyó a la Marina Real como la policía del mundo. El dólar estadounidense sustituyó a la libra como moneda de cambio. El siglo estadounidense comenzó exactamente donde terminó el siglo británico, en números rojos en el libro de préstamos y arriendos. El capítulo final de esta historia ocurrió mucho más recientemente de lo que se podría pensar. Durante 60 años después de la guerra, Gran Bretaña pagó sus cuotas discretamente. Durante la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y el auge de Internet, los pagos continuaron. Finalmente, el 29 de diciembre de 2006, el gobierno británico envió una transferencia bancaria a la Reserva Federal de Estados Unidos por aproximadamente 83 millones de dólares. Fue el pago final. El secretario de Economía del Tesoro emitió un breve comunicado agradeciendo a Estados Unidos su apoyo durante la guerra. Fue un final discreto para una saga enorme. Gran Bretaña tardó 61 años en pagar el costo de derrotar a Hitler. Al recordar la Segunda Guerra Mundial, debemos recordar el heroísmo de los soldados, los pilotos y los civiles. Eso es real e importante. Pero también debemos recordar el oro. Debemos recordar los barcos que navegaron a través de las tormentas con la riqueza de un imperio en sus bodegas. Debemos recordar las reuniones secretas en Washington donde se intercambiaron islas por destructores. El robo de oro no fue un delito en el sentido legal. Fue una transacción. Fue el precio de la supervivencia. Gran Bretaña compró su vida, pero vendió su dominio. Estados Unidos no robó el Imperio Británico. Lo compró. Lo compró pieza por pieza, caja por caja, patente por patente. Así que la próxima vez que escuche a los políticos hablar del vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y el Reino Unido, recuerde que las relaciones entre naciones rara vez se basan en la amistad. Se basan en intereses. En 1940, Gran Bretaña tenía interés en no ser invadida, y Estados Unidos en convertirse en el amo del mundo. Ambas partes obtuvieron lo que querían. Pero el recibo de esa transacción está en uno de los documentos más caros de la historia de la humanidad. El oro nunca regresó. La tecnología desencadenó el auge tecnológico estadounidense. Las bases se convirtieron en puestos avanzados estadounidenses, y Gran Bretaña volvió a ser una nación insular, rica en historia, pero pobre en el poderío que antes daba por sentado. Se ganó la guerra, pero la factura tardó toda una vida en pagarse. Soy John y este es el canal de historias cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás ser de los pocos que lo vieron venir. Si crees que este documental se equivoca, explica en qué. Si crees que tiene razón, explica por qué. En cualquier caso, la historia la escriben quienes la discuten. Leeré los comentarios. Gracias por ver el documental.